tiempo atrás, comentaban una noticia que dos jóvenes, escuchen lo que ellos hicieron, empezaron a visitar con frecuencia el almacén. Entonces de repente ellos entraban y después de un tiempito volvían a salir. Esto lo hicieron durante toda esa semana. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mirando justamente dónde estaban las cámaras de seguridad, dónde estaban los vigilantes, ¿verdad?, del almacén y todo lo demás. Hicieron un trabajo entonces de inspección en cuanto a la seguridad de aquel almacén. Y descubrieron que el único punto ciego donde ellos podían entrar sin ser vistos era en el centro del almacén por la parte del techo. Entonces ellos llegaron el fin de semana, abrieron un hueco en el techo, bajaron por ese punto ciego sin ser detectado por las cámaras de seguridad ni las alarmas y empezaron entonces, ¿sí?, a hacer algo que les demoró 2 horas. Después de 2 horas de estar en el almacén, volvieron por el mismo lugar donde entraron, pero sin llevarse absolutamente nada. ¿Qué hicieron entonces estos jóvenes? ¿Por qué estuvieron tanto tiempo en ese almacén? Bueno, al otro día abrieron el almacén como todos los días, las cajeras ocuparon su lugar, empezaron a llegar los clientes, empezaron a tomar los productos necesarios, ¿verdad?, que habían ido a buscar, y comenzaron a pasar por las cajas. ¡Tuc! Ahí, ¿verdad?, el código de barra, ¡tuc! ¡Tuc! Y entonces hasta que en un momento una de las cajeras dice, no, deténgase, y llama al supervisor, y le dice, por favor, usted tiene que hacer algo. Cuando le comenta al supervisor lo que está sucediendo, el supervisor dice, cierren por favor todas las puertas, que nadie salga del almacén. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nadie tiene que salir del almacén? Entonces ahí el supervisor, llamando a la seguridad, le dice, algo sucede. Gracias, mi hermano. Le dice, mira, le dice, lo que pasa es que se están vendiendo productos baratos, caros, y productos caros a un precio muy barato. ¿Saben qué habían hecho esos jóvenes durante esas 2 horas? ¿Qué le parece? Habían cambiado el precio de un montón de productos. Y los productos caros le sacaron entonces la etiqueta y le pusieron una etiqueta de un precio barato. Y si esa cajera, no sé, imagínense, se llevaron hasta ese momento que se dio cuenta la cajera. Algunos disfrutaron porque se fueron a buscar una motosierra que valía, supónganse, $500, y cuando pasó por la caja valía $20. Y como estaba allí el código, la cajera pasó y cobró, y aquel hombre se fue contento porque llevaba algo caro a un precio que no existía. Ellos cambiaron el precio, cambiaron el valor de los productos y causaron una tremenda confusión y un revuelo que trajo beneficio a uno, pero pérdida al almacén. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les digo esto? Porque es lo que está pasando en este momento en la sociedad. Y lamentablemente lo que está pasando en la sociedad también ha llegado a la iglesia. En donde de repente los valores, las cosas valiosas, realmente no se le está dando el precio que tienen y se les está rebajando a una baratija que nunca la tuvo y nunca la tendrá, y menos ante los ojos de Dios. Por eso es que en el mes de la familia, que debería ser el año o los años de la familia, porque si vamos a reducir el valor de la familia a un mes, estamos en el horno. La familia es el primer ministerio, escuche bien por favor, es el primero y principal ministerio de todo hombre y mujer de Dios. Porque es justamente el matrimonio y la familia la primera institución que Dios estableció en este mundo. Y quiero que escuche, no es ni fue la iglesia como algunos piensan, sino el matrimonio, de donde viene justamente el modelo de lo que después va a ser la iglesia, y la familia, la que nosotros estamos componiendo aquí. Por eso es que el valor de la familia, el valor primero del matrimonio y de la familia, es fundamental delante de Dios. Tan fundamental que el Señor Jesucristo, cuando entra en este mundo, como hemos leído en Filipenses capítulo 2, comienza su ministerio. ¿Dónde? ¿En una sinagoga? ¿La comienza en el templo? ¿La comienza ante una multitud? ¿O dónde comienza su ministerio? ¿Dónde comienza con su primer milagro que justamente afirma el corazón de sus discípulos para seguirle? ¿Dónde comienza? En una boda, San Juan capítulo 2. Y es tan importante que así como empieza con un matrimonio, así también termina Apocalipsis capítulo 19 con justamente la consumación de ese matrimonio entre Cristo y su novia, que es la iglesia. Por eso es de suma valor el matrimonio y la familia. Y hago esta diferencia
porque no debemos perder el valor de las prioridades. Yo quiero que usted se grabe, por favor, y en su casa lea Génesis, los 3 primeros capítulos de Génesis, para entender todo lo que viene entonces en el matrimonio y la familia. Por eso es Génesis. Génesis significa comienzo. Y allí entonces va a ver que Dios establece las prioridades para el hombre. ¿Quién tiene que estar en primer lugar para el hombre y la mujer de Dios? ¿Quién tiene que estar en primer lugar? ¿Qué le parece? Dígalo fuerte conmigo. No los escucho convencidos. ¿Quiénes tienen que estar primero? Dios. Muy bien. ¿Quién tiene que estar en segundo lugar? Antes de la familia. No, ya está Dios, ya está Cristo. ¿Quién está después? Ahí está. Dígalo fuerte, hermano. Ahí está el matrimonio, el cónyuge, su matrimonio, su pareja. Su esposo, su esposa, tiene que estar después en el orden de prioridades. Y en tercer lugar, la familia, que la componen los hijos. Esas son las 3 prioridades fundamentales de todo hombre y de toda mujer de Dios. Cuando nosotros confundimos eso, y con esto estoy diciendo, ojo con lo que algunos sostienen. No, porque después de Dios viene la iglesia. Mire, hermano querido. Cuando usted va a los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 y de Tito capítulo 1, el requisito para los que anhelan obispado, le dice de la siguiente manera, que sea marido de una mujer, ¿verdad? Que tenga a sus hijos en sujeción y primero, que gobierne bien. ¿Por qué le pide que gobierne bien su casa? ¿Por qué? Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿qué dice después el apóstol? ¿Cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Usted me está entendiendo? No hace falta que busquemos más argumentos para establecer el orden de las prioridades. En otras palabras, le está diciendo al hombre que anhela obispado y a cualquiera que anhela liderazgo y un ministerio dentro de la iglesia, lo resumo de la siguiente manera. No puedes tener un ministerio en la iglesia si primero no tienes un buen matrimonio y una buena familia. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero lo que acredita, lo que apoya y lo que acentúa a un hombre y a una mujer de Dios en un ministerio delante de los hermanos y para la gloria de Dios es primero tener un buen matrimonio y una buena familia. Porque si no cuidamos nuestro jardín, no vamos a poder cuidar entonces el jardín del Señor, que es la iglesia. Tenemos que cuidar nuestra propia familia. Mire, vamos a abrir en Nehemías, vamos a mirar lo que Nehemías hizo. A mí me encanta, si usted no leyó todavía el libro de Nehemías completo, por favor, es un libro obligatorio, porque es un hombre de Dios que toma decisiones y da pasos. No fue un hombre que vivió una emoción. De repente, capítulo 1, viene su hermano Hanán y le cuenta cómo estaban sus hermanos, y él llora y él ayuna, pero después de expresar sus emociones y sus sentimientos, hace lo que nosotros somos desafiados, toma decisiones, y esas decisiones fue lo que cambió no solamente su vida, sino también la de todo su pueblo. Y eso es lo que quiero que entienda cada vez que usted viene a este lugar. Van a tener distintas conferencias. Escúcheme bien, hermano querido. Cuando usted escuche la palabra de Dios, lo que Dios bendice, no se olvide. No son emociones ni sentimientos, sino las decisiones que nosotros tomamos. Yo le voy a pedir que haga algo. ¿Tiene su Biblia? Levántela por favor conmigo hacia arriba. Ahora me va a entender por qué. Muy bien. Ahora bájela despacio. Bájela despacio. Póngala ahí en su rodilla, ¿verdad? Y ahora haga algo conmigo. Antes de abrirla, piense en lo que ha hecho. ¿Qué es la Biblia? Inspirada, revelada. Viene de Dios para mi vida. Pero ahora, ábrala conmigo. Ábrala. Y ahí quiero que esté consciente. Cuando usted la abrió, escuche bien. Es el único libro que cuando se abre, su autor está presente. ¿Me está entendiendo? Cuando usted abre la Biblia, Dios está aquí. No solamente que me regaló su libro y me lo reveló, sino que ahora me lo va a revelar. ¿En qué sentido? Me va a hablar. Va a descubrir el telón, va a correr el telón de mis ojos espirituales para que yo pueda ver. Va a quitar la cera de mis oídos espirituales para poder hablarme. Pero al mismo tiempo me va a dejar convicto a que yo tome una decisión.
Y en esa decisión va a estar su bendición. Porque si no hay una decisión, no hay bendición. ¿Me está entendiendo? Por eso lo que nosotros debemos orar a Dios es: Dios, hazme un hacedor de tu palabra y no tan solamente un. Porque si oímos y no hacemos, salimos igual de lo que entramos. La palabra de Dios hace efecto en aquel que escuchando puede entenderla y puede entonces, saliendo a través de la práctica, experimentarla en su vida. Mire lo que dice en el capítulo 3 de Nehemías. Y escuche bien, empiezan a construir el muro. Empiezan a construir los muros y dice en el capítulo 3, versículo 23. Después de ello, Nehemías capítulo 3, verso 23, restauraron Benjamín y a su, ¿dónde? Dice ahí la palabra de Dios. Frente a su, léalo de nuevo, frente a su casa. Luego dice, por favor, versículo 28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno, ¿cómo dice? Frente de su casa. Verso 29, después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaía, hijo de Secaía, guarda de la puerta oriental. En estos 3 versículos simplemente quiero enfocarme en lo que está diciendo Nehemías. Nehemías puso a cada una de las personas y de las familias alrededor de ese muro caído, pero escuche bien, los puso a edificar el muro enfrente del lugar donde iba a estar o estaba en ese momento su propia casa. No los puso a edificar a lo loco, a lo tonto, levanten los muros. No. Levanten los muros que están caídos, pero háganlo enfrente de su propia casa. No quiero que edifiquen por otros o para otros, sino para ustedes mismos. Levanten los muros enfrente de su casa. Y si hay algo que quiero en esta mañana desafiarte, hermano querido, es hacer exactamente lo mismo. Miren, somos especialistas en vivir hablando de otros. No sé si pasa aquí, yo espero que no, ¿verdad? Pero por lo general nos pasamos hablando de otras personas, escuchen bien, que pecan distinto a nosotros. Eso es lo más cómico. Porque si usted y yo pensamos que somos mejores que otros, estamos fritos. Porque no somos mejores, somos iguales y muchas veces peores. Porque si en algún momento nos consideramos mejores, ya estamos cayendo en la soberbia, en la arrogancia, en el orgullo. Somos lo que somos, hermanos, por la gracia de Dios. Entonces, en vez de hablar de otros, empecemos en esta mañana hablando de nosotros. Y muchas veces somos expertos en hablar de los otros matrimonios y hablar de las otras familias, y hasta somos expertos para ordenar su matrimonio y su familia. Me lo estoy diciendo a mí mismo junto con mi esposa y mi hija. ¿Cuántas veces somos expertos en armar los matrimonios, en hablar de otros y en ordenar la familia de otro, cuando no estamos haciendo con nuestro propio matrimonio y familia? ¿Me está entendiendo? Hagámoslo lo que es nuestro. Por un momento olvidémonos de los que nos rodean y enfoquémonos en restaurar los muros enfrente de nuestra propia casa. Porque el enemigo, como dice allí en Pedro capítulo 5, versículo 18, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Y él está ahí al frente de nuestra casa. Y si nosotros no levantamos los muros, ese enemigo va a penetrar con mayor facilidad en nuestro matrimonio y en nuestra familia. ¿Por qué cito al enemigo? Porque en la Agenda 2030 que tiene este grupo malvado que gobierna el mundo, recuérdese que en 1 de Juan capítulo 5 verso 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Mundo, cuando la palabra de Dios menciona el mundo, hace diferencia en 3 cosas. Mundo como creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese es el mundo de la creación. Mundo como personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, habla de las personas que habitan el mundo, y también mundo se refiere al sistema que gobierna la mente y el corazón de las personas sin Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia.
Entonces, este sistema malvado gobernado por Satanás tiene como propósito, en este último tiempo que le queda antes de que la iglesia sea arrebatada, justamente apuntar, y está queriendo destruir en primer lugar el matrimonio. Porque si destruye el matrimonio, ¿destruye qué? La familia. Y si destruye la familia, destruye no solamente la iglesia, sino también toda la sociedad. Porque la base de toda civilización y sociedad es el matrimonio y la familia. Y si usted y yo piensa, hermano, en un momento que estamos libres de esto, estamos completamente equivocados. Yo te pasé el PowerPoint tarde. Si lo podemos poner ahí, me ayudaría. ¿Por qué? Porque quiero que vea en primer lugar lo que hace Nehemías. Por favor, vaya conmigo al capítulo 8. Vaya conmigo. Y va a encontrar lo que Nehemías hace. Y dice que, capítulo 8, versículo 1. ¿Está? Nehemías capítulo 8, verso 1. Dice la palabra de Dios, ¿qué empezaron a poner? ¿Qué empezaron a reedificar? Lo primero, capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Si usted quiere hacer un estudio en Nehemías, hay 12 puertas, mire, le va a encantar este estudio, 12 puertas que menciona que rodeaban los muros de la ciudad. Las puertas de las aguas justamente hace referencia a la palabra de Dios. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿A quién se refiere todos los que podían entender? Los niños, con la capacidad ya de poder comprender la lectura. Escuche bien esto. Y dice entonces, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedalías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y dice entonces el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo la ley de Dios. Si usted quiere un versículo que para que pueda entender lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más íntimo del ser, aquí está. Lloraban. Mire lo que produjo el impacto de la palabra de Dios en el pueblo. Un pueblo quebrantado realmente por la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que empezó a reconstruir Esdras, junto con el pueblo al frente de su casa, fue justamente levantar el muro de la palabra de Dios, Y si hay algo que debemos entender, hermanos queridos, que no puede haber un matrimonio y una familia que no esté cimentado justamente en la palabra de Dios. Y es que debemos entender que eso es fundamental. Allí está, levantando los muros, el primero pasado, por favor, y está allí entonces lo que estamos leyendo. Y ahí entonces Nehemías está entonces exhortando, levanten su casa, levanten el muro al frente de su casa. Y entonces lo primero que hace es, vamos a levantar el muro de la palabra de Dios. Vamos a levantar el muro de la fe de nuevo en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que es bueno aclararlo, no fue para la multitud. La multitud se benefició de escuchar, pero fue preparado para los discípulos. En el capítulo 7, versículo 24, el Señor habla y hace la comparación entre un hombre sabio y un hombre necio. ¿Se acuerda de esa historia? Dice que el hombre sabio edificó su casa ¿dónde? ¿Dónde puso los cimientos de su casa? En la roca.
Y vinieron los ríos y descendieron la lluvia y dieron con ímpetu sobre aquella casa. ¿Y qué sucedió? La casa se desbarató, la casa cayó. No. Pero ¿qué pasó con el hombre necio? Levantó su casa ¿dónde? Sobre la arena, y así le fue. Hermano, ¿usted piensa que ha cambiado la situación? No. Hasta el día de hoy sigue habiendo dentro del pueblo de Dios esta diferencia. ¿Usted quiere ver un matrimonio sólido? ¿Usted quiere ver una familia sólida? Bueno, la única diferencia que va a ser entre un matrimonio y otro dentro de la iglesia es dónde está fundado sus vidas. Y si está fundado sobre la palabra de Dios, es un matrimonio que va a permanecer. Y van a poder venir todos los ataques por parte del enemigo, pero se va a mantener firme porque está basado, establecido, edificado sobre el fundamento de la palabra de Dios. ¿Quiere ver un matrimonio que fracasa? ¿Quiere ver un matrimonio frustrado? ¿Quiere ver una familia dividida o destruida? Bueno, ¿sabes dónde está edificado? Sobre cualquier cosa menos sobre los principios de la palabra de Dios. Está fundado sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre sus creencias, sobre lo que escucha acerca de los ólogos, ya sea psicólogos, todos los ólogos que hay, y realmente es más importante lo que dice Nietzsche, Kant o Freud o cualquier otro que lo que dice la palabra de Dios. No hay secreto en la vida cristiana. A mí todavía me sigue causando gracia cuando yo pregunto, ¿la vida cristiana es fácil o difícil? Y gente dice, es difícil, hermano, es difícil. Entonces saquemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo para comprobar que mi carga es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque es muy simple. Y ese es el problema nuestro. No se trata de intelecto, sino de orgullo, hermano querido. ¿Cuál es el orgullo? Miren, cuando un buen joven era llevado para empezar a arar el campo, ¿qué hacía el campesino? Ponía justamente al buey fuerte y más viejo, lo ponía a la par del joven, para que entonces el buey viejo y fuerte, aquel experimentado, comenzara entonces a caminar y lo iba llevando, porque le iba enseñando. Ahora, ¿qué pasaba con el buey joven? Tenía que aceptar que el buey viejo, ¿sí?, era el que lo iba a llevar por el camino, el sendero, para hacer el trabajo que el agricultor esperaba. Entonces él tenía que someterse, humillarse, para hacer algo que, pero ¿cómo tú me vas a guiar? ¿Que tú y yo también puedo hacerlo? No, él tenía que humillarse y aceptar ese yugo y trabajar junto para lograr un propósito. Eso es lo que el Señor dice. Yo ya tuve la victoria por ti. Yo ya vencí. Por eso dice el escritor a los hebreos, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado, tentado en todo, experimentó todo, conoce todo, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que soportamos, Él lo conoce. Por eso Él nos puede ayudar, Él nos quiere ayudar, Él sabe cómo ayudarnos. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos dejamos ayudar. El Señor dice, yo quiero que camines conmigo. Yo quiero que te mantengas a mi lado. Ese es el concepto de San Juan capítulo 15. Cuando el Señor, que es la vid, le dice al pámpano, permanece, mantenete al lado mío y que mis palabras permanezcan en ti. Entonces cuando yo me someto al yugo de la palabra de Dios, este es el yugo de Cristo para conmigo, yo voy a poder ver qué ligera es su carga. Y ahí voy a caminar no solamente con libertad, sino también con seguridad. Pero hermano, si no sometemos nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra familia a la palabra de Dios, al yugo divino de Dios, escúcheme, no va a haber ninguna victoria ni bendición garantizada. ¿Me está entendiendo? Es muy simple, es muy sencillo. Yo tengo que humillarme y doblegarme y tener el corazón de este pueblo que cuando oía la palabra de Dios fue quebrantado, pero al mismo tiempo fue convertido a la palabra de Dios. De tal manera que cuando ellos escucharon y entendieron lo que tenían que hacer, dice que salieron para hacerlo. Hermano, eso es lo único que Dios nos pide. Eso es lo que Dios nos pide.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Por eso que hemos cambiado los valores. Hoy la palabra de Dios no está presente ni en la vida de los cristianos, ni en los matrimonios cristianos, ni en la familia cristiana. Antes se los perseguía a los cristianos por leer la palabra de Dios, decía un adagio. Hoy hay que perseguir a los cristianos para que lean la palabra de Dios. Y si no está presente la palabra de Dios en tu vida, entonces ¿qué bendición esperamos? Por eso, si yo quiero que Dios me bendiga y bendiga mi matrimonio y mi familia, tengo que volver a la palabra de Dios. Hermano, muchas veces digo esto y quiero que me entienda. Estamos como estamos porque queremos. Nada más. En la vida cristiana no existe el no puedo, sino el no quiero. Por favor, poneme Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Yo quiero que usted lea. El deseo del corazón de Dios. Oh, quien diera que tuviesen tal corazón. Mire, Deuteronomio 5, 29. No quiero adelantarme el versículo. Mire, quien diera que tuviesen tal corazón. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, subraye, para que a ellos, ¿y a quién dice? Y a sus, cuando habla a ellos, ¿de quién habla? De los padres, de los matrimonios, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien algunos días, en algunas etapas, en algunos momentos de su vida. ¿Así dice? Para siempre. Hermano querido, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su familia con respecto a la palabra de Dios? El primer ladrillo que tiene que levantar para edificar el muro enfrente de su casa es el de la fe en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír es esa palabra que trajo salvación pasada, es la que trae salvación presente y salvación futura. Hermano, si usted no está leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios, no espere nada distinto. Si seguimos haciendo las mismas cosas y esperando algo distinto, estamos camino al fracaso. Pero si cambiamos y nos convertimos para hacer lo que Dios nos dice y nos pide, le puedo garantizar que allí está la bendición. Josué capítulo 1, versículo 7. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pregunta, ¿qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para tu matrimonio? ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para tu familia? Hermanos, todo lo demás que vas a escuchar en las distintas conferencias, todo lo demás, si no está en la palabra de Dios, no sirve. Pero si está en la palabra de Dios, tened mucho cuidado. Porque después que Dios nos habla, nos deja entonces convicto lo que vamos a hacer. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice el escritor, no os engañéis, Dios, todo lo que el hombre, eso también, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué estoy sembrando? Si yo no estoy sembrando en mi corazón, en el corazón de mi cónyuge, de mis hijos, la palabra de Dios, ¿qué significa eso? Que yo no voy a tener una cosecha fructífera. Pero si yo entonces tomo la decisión desde este día, digo, no, ya está, suficiente. Yo voy a empezar a hacer que la palabra de Dios ocupe un lugar primario de preponderancia en mi vida, en mi matrimonio y en mi familia. Yo puedo entonces esperar una cosecha distinta, diferente. Porque ¿quién está comprometido con esto? Dios. Y Dios me dice en Josué capítulo 1, verso 8, Dios me dice en el Salmo 1, Dios me dice en Santiago
capítulo 5, capítulo 1, verso 25. ¿Qué es lo que Dios me dice? Que si yo oigo y hago, Dios me va a bendecir y me va a prosperar. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Miren, hermano, si yo no me baso en la palabra de Dios, todos mis consejos caen por el suelo. Por eso quiero terminar con el segundo muro, porque hay algunos que me están llamando con la cabeza, me están haciendo así. Están trasnochados, desvelados, sin sueño. Esa es la especialidad del enemigo. ¿Ah? Pero ¿cuál es la idea? Escuche bien, la palabra de Dios es el fundamento. De allí entonces surge el segundo, le ha dicho, pon el PowerPoint por favor. Yo quiero que usted entienda esto. En la palabra de Dios está la receta perfecta para el matrimonio y la familia perfecta. Yo estaba acostumbrado a ir a comprar los electrodomésticos en mi país, en Argentina, ¿sí? El anterior, los muros de la fidelidad, ahí está. Yo estaba acostumbrado a ir a comprar los productos ya hechos, o sea, entraba en una tienda como Plaza Lama, como La Sirena, y yo iba a comprar un abanico, ¿y qué hacía? Iba, lo agarraba el abanico armado, pasaba por la caja, pagaba, lo probaba antes, llegaba a mi casa y lo enchufaba y funcionaba. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando fui a un almacén aquí, en Capital, y entonces pedí un abanico, y en vez de traérmelo, así como yo quería, me lo trajeron en una caja? Y dije, no, yo pedí un abanico, aquí está, señor. No, pues yo lo quiero armado. No, ya no se vende así, se lo manda así en la caja. Y ese fue mi problema. Entonces llegué a casa, ¿y cuál fue mi viveza? Empecé a armar el abanico como yo pensaba y como yo creía. Resultado, me sobraron piezas. Entonces dije, no, algo está mal. Se equivocó el fabricante. Lo hizo con piezas de más. ¿Era verdad eso? No. Hasta que una sabia mujer que Dios nos ha puesto al lado dijo, ¿pero leíste el manual? Ah, ¿cuál manual? El manual de instrucciones. Porque si querés armarlo bien, ¿qué tenés que seguir? El manual. Y ahí eso tocó mi orgullo como diciendo que yo me equivoqué, que lo hice mal. Sí, lo hiciste mal, porque no seguiste las instrucciones del manual. Usted me está entendiendo dónde voy, ¿verdad? Entonces, cuando seguí las instrucciones del manual, quedó perfecto. Hasta el día de hoy es una bendición. ¿Usted quiere tener un buen modelo como es el modelo de Dios en su matrimonio, en su familia? Si quiere tener ese modelo, siga el manual. Aquí está el manual. ¿Me está entendiendo? No va a encontrar fuera de este manual ningún otro consejo para que pueda llevar adelante un buen matrimonio y una buena familia. Por eso nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos rápidamente a mirar esta palabra. ¿Sabe por qué me está preocupando la iglesia de estos últimos tiempos? Dijo el gran predicador Charles Spurgeon: lo que me preocupa es que en el futuro, en vez de haber pastores alimentando ovejas, va a haber payasos entreteniendo cabras. Me preocupa cuando en una iglesia la palabra de Dios dejó de ser protagonista y empieza a tomar protagonismo las alabanzas, lo que llamamos adoración. Y hago así porque confundimos adoración con el tiempo de cantos. La adoración es un estilo de vida. 24/7, 365 días. Cuando toma lugar entonces, vamos a invitar maestros conforme a nuestra concupiscencia, que nos digan lo que queremos escuchar, que nos entretengan, que nos cuenten chistes, que nos hagan pasar un buen momento y salir de este lugar así, huecos y vacíos.
Me preocupa cuando hay creyentes que llegan después de empezar el culto y se van después de terminar el culto. Me preocupa cuando hay creyentes que están más apurados que termine la reunión para ir a otro lugar porque tiene otro compromiso. Hermano, si tiene otro compromiso, no venga a la iglesia. Porque no tiene sentido que esté aquí. Váyase. Pero si viene a la iglesia, venga a escuchar el consejo de Dios, porque después no se queje. Mire, yo estoy hablando un poco duro en esta mañana. Porque muchas veces me molesta, hermano. Nosotros hemos hablado con matrimonios. Y yo les llego a decir muchas veces, mira, no me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo, ni tampoco pierdas tu tiempo, porque yo no te voy a solucionar tu problema, pero sí Dios. Dios te va a dar el consejo a través de mi vida, pero una vez que lo escuches, tú tienes que tomar la decisión. Yo estoy cansado de escuchar a creyentes que lloran su miseria. Y nos reunimos a conversar. Ay, hermano, sí. ¿Sabe por qué estamos así? Porque hemos dejado de vivir de acuerdo al manual. Es muy simple. Por eso la vida cristiana es la vida más maravillosa para ser vivida. Miren el matrimonio, fíjese por favor ahí, la consideración, la fidelidad. Con esto vamos a terminar y seguimos mañana. Mire, la fidelidad, ponémelo por favor allí. Y sale Efesios capítulo 5. ¿Por qué sale Efesios capítulo 5? Porque es justamente uno de los pasajes en donde Dios establece los principios para el matrimonio. Y dice ahí entonces, yo no sé si usted lo alcanza a leer, en primer lugar, es de la consideración. Es del amor y el respeto que debe haber entre el esposo y la esposa. Fíjense en capítulo 5, versículo 32, 3. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es lo que dice. Entonces la primera consideración es entre el hombre y la mujer. Y si usted lee capítulo 5, es como Cristo ama a la iglesia y como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, la iglesia no está sujeta a Cristo porque sí, sino porque sabe que su cabeza la ama. Y de la misma manera, no puede pretender el hombre que su mujer se sujete a él si él no la ama. Cuando el hombre ama a la mujer no le cuesta sujetarse a él. Entonces, ¿cuál es el punto? La consideración. Primero, ¿cuántos matrimonios hay acá presentes en esta mañana? Perfecto. ¿Es una bendición de Dios tu matrimonio? ¿Amén? No los escucho muy convencidos. ¿Es una bendición tu matrimonio? Ahora sí. Aunque más o menos, pero está, vamos a seguir adelante. ¿Sabes que ese matrimonio que Dios te ha dado, dice en su palabra que el que haya esposa, haya él y alcanza el favor de quién? Entonces, ¿quién te dio tu cónyuge? ¿Quién te lo trajo? ¿Estás convencido de eso? Entonces, escucha lo que dice en Génesis 2:24, en Mateo capítulo 19:15. Que esa pareja que Dios te trajo es para que esté contigo todos los días de tu vida. Y lo único que va a hacer separación entre tú y tu cónyuge va a ser. Por lo tanto, en la consideración del matrimonio no existe la palabra divorcio. Es más, Dios odia y aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Vas a escuchar un montón de argumentos, pero la palabra de Dios es el veredicto final. No hay divorcio. Dios aborrece el divorcio. Hermano, pero escuche bien, pero entonces saquemos Mateo capítulo 19. Donde el Señor Jesucristo dice entonces que hay una cláusula de acepción por causa de fornicación. El Señor lo aclara bien. Mire, no tengo todo el tiempo, yo solo voy a decir así. Cuando el Señor enfrenta a estos líderes religiosos que le hacen esta pregunta, le dice, Moisés, por la dureza de vuestro corazón. En ningún momento dice Dios. Moisés permitió por la dureza, pero al principio no fue así. Y nunca fue ni va a ser así. Por eso dice en Génesis 2:24, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola. Por eso el Señor agrega en Mateo 19, lo que Dios unió, no lo separe. Entonces si tú estás convencido, como yo estoy convencido de que Dios me unió a mi esposa y que Él la trajo como un día se la llevó a Adán, se la llevó a Eva, entonces yo debo entender que esa es mi prioridad.
Y que yo debo entonces desde ese momento empezar a considerar a mi cónyuge como lo más precioso que Dios ha puesto al lado mío. Si yo no tengo ese concepto de mi esposa, es porque no estoy entendiendo lo que es el valor del matrimonio. Quiero preguntarte, querido hombre, ¿es valiosa tu esposa? ¿La miras realmente como algo de un valor incalculable? ¿O le has puesto algún precio alguna vez? Espero que nunca. Eso es lo que Dios te ha dado. Pero, querida esposa, ¿cuánto importa tu esposo para ti? Cuando dice el apóstol que esté sujeta a su marido como la iglesia a Cristo. ¡Wow! ¿Sabe lo que le está diciendo la esposa? ¿Cuánto estás considerando a tu cónyuge? ¿Cuánto estás considerando a tu esposo? Mire, en el matrimonio de Dios, en el modelo de Dios, Dios trae a la esposa y Dios hace que el hombre le encuentre a esa esposa que viene en camino, Dios la trae, se encuentran, y ahí empieza una unión que es de por vida. Y no es una unión que Dios establece para que compitan el uno al otro como quieren hacernos pensar lo del machismo y lo del feminismo. No es para competir, sino es para complementarnos perfectamente el uno al otro. Por eso alguien dijo que el hombre antes del matrimonio está incompleto. Y después del matrimonio está acabado. Está completo. ¿Está completo, sí o no? Porque encuentra entonces lo que a él le falta. Y la mujer encuentra lo que a ella le falta. Por eso es un complemento perfecto. Por eso es un complemento. Entonces, ¿qué le quiero decir? El enemigo quiere derribar ese muro. Y hacernos pensar entonces que uno es más importante que otro. Escúcheme bien, en el modelo de Dios, ninguno es más importante que el otro. Somos iguales en posición delante de Dios, pero distintos en función. Por eso hombre y mujer. Por eso esposo, esposa. Padre y madre. Pero delante de Dios son los dos iguales. Por eso Pedro le dice allí en 1 Pedro capítulo 3, que junto a mi cónyuge es coheredera de la gracia de Dios. O sea, está en la misma posición que yo. Pero somos distintos en función. Y ahí viene lo interesante. El hombre no puede hacer las cosas que la mujer hace y la mujer no puede hacer las cosas que el hombre hace. No en todas las cosas. Pero nos necesitamos para ese complemento perfecto. Por eso, ¿sabe qué? El considerar a mi cónyuge, ponémelo por favor de nuevo al PowerPoint. Considerar es darle el valor que tiene. Qué lindo que usted en esta mañana salga de este lugar. En primer lugar, para tomar en cuenta cuán importante está siendo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está presente en su vida, está presente en su matrimonio, está presente en su familia, mañana vamos a ahondar sobre la parte práctica. Pero si usted está viendo que el altar de la comunión con Dios a través de su palabra está destruido, hermano, vuelva a levantar ese altar, vuelva a edificar esos muros, vuelva a la palabra de Dios, por favor, vuelva a la palabra de Dios. Tome tiempo para la palabra de Dios. Mire, quiero abrir un paréntesis. ¿Se acuerda cuando una mujer llamada María unge los pies del Señor? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese pasaje? Entonces llega esa mujer con un alabastro de perfume caro. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto fue el cálculo? 300 denarios. Y dice que lo derrama delante a los pies del Señor. ¿Cuál fue el comentario? Escuche, por favor. ¿Cuál fue el comentario? No de la multitud, sino de los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Sabe qué dijeron? ¡Qué desperdicio es esto! ¿Usted está escuchando lo que dijeron los discípulos? ¿Por qué se hizo este desperdicio? Claro, Juan después aclara que Judas fue el que comenzó, porque como tenía la bolsa, metía la mano en ella, pero los discípulos estaban de acuerdo. Sí, qué desperdicio. ¿Sabe? Antes de condenar a la mujer y a los discípulos, pregúntese usted mismo, ¿es un desperdicio entregarle un tiempo al Señor y a su palabra? No, ¿verdad que no? Jamás lo va a hacer. Pero ¿cuántas veces, hermano querido,
Ponemos al trabajo, a la oficina, a las obligaciones, a los clientes, a las personas, a la familia y a todo lo demás lo ponemos antes que el Señor. Si usted lo está haciendo, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Señor, no puedo desperdiciar un tiempo contigo, tu palabra. No puedo darme el lujo de desperdiciar ese tiempo que tengo para viajar, para estar, para hacer crecer mis negocios, mi empresa, mi reino. Y todo eso se va a quedar. Pero mientras tú logras todo eso, estás fracasando en lo primario. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres en la iglesia se tienen que poner una careta cada vez que vienen a las reuniones, demostrando lo que ellos no son en realidad en su casa? ¿Cuántos pastores, cuántos ancianos, cuántos líderes, cuántos presbíteros, cuántos líderes de ministerio? Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De un circo? ¿De una farsa? Por eso el libro de Malaquías termina diciendo Dios, léalo por favor en Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dice, ¿no hay nadie que cierre las puertas del templo? ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Dejémonos de tanta payasada. Cerremos esto porque esto no está dando resultado. Vamos, si no hay vidas cambiadas, no hay vida convertida. ¿Qué le quiero decir, hermano querido? La verdadera identidad del cristiano no está en la congregación, está en su casa. ¿Usted quiere saber cómo es Esteban Corbalán en realidad? Pregúntele a mi esposa y pregúntele a mi hija. Ellos le van a decir de todas mis virtudes y de todos mis defectos. Y si hay algo primario que debe existir en la vida de cada creyente, es tener un buen matrimonio y una buena familia. Porque si no, no puedo tener ningún ministerio. ¿Es lapidario? Sí. Por eso, si usted le va a dar importancia a su matrimonio, a su familia, no solamente en este mes, sino hasta que el Señor venga, empiece hoy. Y regrese a su casa, reúna a su esposa, llame a sus hijos y dígale como Josué, nosotros vamos a servir al Señor. Y si lo vamos a hacer, tenemos que establecer el fundamento de la palabra de Dios de nuevo. Ya no se sale de casa sin meditar en la palabra de Dios. Y por lo menos una vez a la semana vamos a tener un tiempo juntos, un altar familiar. ¿Pero por qué? Porque el fundamento empieza en la casa. Yo puedo ir a todas las reuniones, a todas las conferencias, campamentos de actividades, pero si no estoy bien en casa, con mi cónyuge y con mis hijos, yo no puedo estar bien con los hermanos y menos con Dios. Y si yo digo que estoy bien con Dios, en primer lugar tengo que estar bien con mi cónyuge y con mi familia antes que mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Eso es levantar el muro de la fe en la palabra de Dios. Levantar el muro sobre la fidelidad a mi cónyuge. Qué valioso que eres. ¿Hace cuánto que he perdido de vista el valor de mi cónyuge? Y no lo estoy tratando como Cristo trata a la iglesia, ni la iglesia a Cristo. Y le estoy faltando el respeto. Le estoy hablando sarcásticamente. La estoy hiriendo, ofendiendo, pasando por alto lo que me dice, sin escucharle con atención, prefiriendo otras cosas que ya no la llamo, ya no le envío mensaje, ya no cuido de él o de ella. Ya me da lo mismo. Es más, mire cómo termino. E hice un último viaje con un hermano, tremendo evangelista. Yo estaba impactado por su vida. Un día íbamos caminando en camino en su coche y de repente empezamos a hablar de la familia. Y le pregunto, ¿cómo estás con tu matrimonio? Y me dice, hermano, no tan bien. La verdad que mi matrimonio ha llegado a un punto en que ya estamos juntos. Porque no podemos separarnos a esa altura, imagínense lo que diría la gente. Yo lo empecé a mirar y yo dije, este me está haciendo una broma. Es más, ya ni siquiera compartimos la cama. Ella duerme en una habitación y yo duermo en otra habitación. Yo lo miraba, sí, hermano, sí. En un momento quería abrirle la puerta y empujarlo, ¿verdad? Pues digo, ¿qué me está hablando este hombre? Y yo le dije, hermano, espérate, ¿tú me estás hablando en serio? Sí, mi hermano. Pero yo sigo firme en el ministerio. Dije, eso te dice el diablo, no Dios.
dije, hermano, nunca más me vayas a buscar a casa. Hasta que tú no ordenes tu matrimonio y tu familia, no voy a salir nunca más del ministerio contigo. Porque me daría vergüenza que un día en una de las casas donde vas te pregunten, hermano, ¿y usted es casado? Ahora escúchate tú diciéndole lo mismo a mí, a una persona que no conoce a Cristo. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa cambia y transforma a Cristo? ¿Usted me está entendiendo? El ministerio. Como aquel agricultor que dijo, hermano, le dijo al pastor, Dios me ha mostrado a través de una visión que tengo que emprender el ministerio para Él. Y me ha puesto ahí en el cielo, en las nubes, SSM, su santo ministerio. Y aquel hombre de Dios lo miró y le dijo, no significa su santo ministerio, significa que sigas sembrando maíz. Dale, anda de nuevo a tu tarea, haz lo que tienes que hacer y no pienses hacer lo que Dios no te llamó a hacer. ¿Cuántas veces nosotros miramos la obra de Dios, el reino de Dios? ¿Sabes dónde está la obra de Dios y el reino de Dios? En tu casa. Termino citando al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan después que ese hombre fue transformado? Y viene la gente y lo encuentra sentado, vestido y en su juicio cabal. Y cuando el Señor entonces sube en la barca, él corre y le dice, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor lo mira y le dice, no, querido, no. Tienes algo mucho más grande para hacer. ¿Qué le dice el Señor? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas al Señor ha hecho contigo. El primer gentil que es enviado a la obra misionera a Samaria. El segundo gentil y el primero que se convierte bajo el ministerio de Pedro. Hechos capítulo 10. Un hombre llamado Cornelio. Y dice que Cornelio, cuando lo manda a buscar a su casa, dice que llega a la casa de Cornelio. ¿Y a quién había juntado a Cornelio? A su familia. A su familia. Hebreos capítulo 11, versículo 7, empieza la construcción con un hombre llamado Noé. Y dice la Biblia que cuando Noé escuchó acerca de las cosas que iban a venir, con temor preparó el arca en que él, su casa, su familia se salvase. ¿Usted me está entendiendo? Antes de ser el pregonero de justicia afuera, era el pregonero de justicia en su casa. Hermano, es hora de volver a darle el valor que tiene mi matrimonio y mi familia. Por eso en esta mañana solamente te dejo esos dos desafíos. Volvé a darle valor a la palabra de Dios y valor a la persona de Dios que Él te ha puesto a tu lado. Hijos queridos, ¿cuál es el valor que tiene tus padres? ¿Cuál es el valor? Hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, honren a vuestros padres. ¿Cuál es el valor que tienen tus padres? ¿Qué son más valiosos que tus padres? ¿El internet? ¿El teléfono? ¿Los juegos? ¿El chatear con tus amigos? ¿El salir? ¿El divertirte? No te estoy diciendo que no lo puedes hacer, pero cuidado. Si por esas cosas has dejado de ver con el valor que tienen tus padres. Porque son ellos los que Dios usó para traerte a este mundo. Y son a ellos que tienes que amar, valorar y respetar de todo corazón. ¿Cuál es el valor que tienen tus padres para ti, querido hijo? Proverbios capítulo 20, verso 20. Hay una bendición para los hijos que honran a los padres, pero hay una maldición para los hijos que deshonran a los padres. Y dice que el hijo que maldice a su padre y a su madre, que no los honra como Dios pide, su lámpara se apagará en una forma tenebrosa. Muchos hijos son disciplinados, corregidos y castigados, aún con la muerte por el Señor, por la forma en que tratan a sus padres. Tengan cuidado, tengan cuidado. Porque así como tú tratas a tus padres, el día de mañana tus hijos te van a tratar a ti. ¿Sabías eso? Gálatas 6:7, lo que el hombre siembra, eso también. ¿Quieres que tus hijos te obedezcan el día de mañana? Obedece a tus padres hoy. ¿Quieren que tus hijos te honren el día de mañana? Honra a tus padres hoy.
¿Quieren que tus hijos sigan tu consejo el día de mañana? Sigue los consejos de tus padres hoy. Ese es el valor que tienen tus padres. Y padres queridos, vamos a ponernos de pie para terminar orando. Padres queridos, ¿cuánto estamos honrando a nuestros hijos? El Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son y cosa de estima el fruto del vientre. Padres, cuán valiosos son tus hijos. ¿Hace cuánto tiempo que les dijiste al oído, dándole un abrazo y hablándole al corazón, te amo, hijo? Tal vez has condicionado esto por lo que hicieron o dejaron de hacer. No dejes de amarlo como un Padre amoroso te ama a ti y a mí, como es nuestro Dios. ¿Hace cuánto tiempo que dejaste tal vez de valorarlo para dedicarle un tiempo a ellos? Un tiempo de cantidad y de calidad. ¿Hace cuánto tiempo que tal vez dejaste de pasar tiempos en familia, involucrándolos a ellos? El valor no se demuestra en las palabras, sino en los hechos. Por eso ahí con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, hablemos cada uno y juntos con Dios. Padre, quiero que pongas en mí el querer como el hacer para volver a dar el valor que tiene tu palabra. Perdóname por descuidarla. Perdóname. Perdóname por darle más tiempo a otras cosas que realmente a tu libro santo. Y no solamente que yo la he descuidado, sino que he permitido que mi cónyuge descuide ese tiempo y que mis hijos lo descuiden. Y ya no está tu palabra como prioridad en nuestras casas, en nuestros hogares. Hoy solamente la leemos y la abrimos cuando venimos a un culto, cuando vamos a una actividad, pero se borró el altar familiar de nuestro hogar. Señor, ayúdanos a no solamente desearlo, sino comenzar a hacerlo, no desde mañana, sino desde hoy. Y empezar esta semana dándole ese lugar de preponderancia que tiene que tener tu palabra en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Pero también, Señor, ayúdame a mirar a mi cónyuge. Señor, gracias por mi cónyuge. Ayúdame a recuperar ese valor que tuvo, que tiene y que tendrá delante de ti y que lo sea también para mí. Perdóname por estar descuidando mi relación con mi cónyuge. Perdóname por no estar dándole el valor y realmente cuidando y considerando a mi cónyuge como tú me dices. Perdóname porque muchas veces la ignoro, le falto respeto, no la estoy escuchando, no estoy cuidándolo, no estoy atendiéndolo como realmente tú me pides. Y ahora entiendo que muchos de mis problemas y dificultades surgen y están porque estoy descuidando justamente esto. Señor, ayúdame a mirar a mi cónyuge en este día y acercándome a él, reconciliarme con él al reconocer el valor que tiene para mi vida. Ojalá que en este día llegue a su casa, hermano, hermana, y hable con su cónyuge, cierre la puerta de su habitación y dígale: mi amor, doy tantas gracias a Dios por tu vida. Eres muy valioso, valiosa para mí. Perdóname por descuidarte. Perdóname por no atenderte como debo. Perdóname por pasar por alto muchas veces tus necesidades y relegarla a un tercer, cuarto lugar poniendo otras cosas. Perdóname. Perdóname. Quiero darte el valor que tienes y quiero que me ayudes para que te valore como Dios me pide. Pero también, hijos queridos que están en este lugar, ¿hace cuánto que te acercaste a tu papá y a tu mamá fuera del día del padre y de la madre, un invento de este mundo netamente comercial? ¿Cuándo fuiste la última vez que te acercaste a tus padres y le dijiste: papá, mamá, gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen por mí? Gracias por todo el esfuerzo, gracias por toda la entrega, gracias por todo el amor, aún sin merecerlo. Perdóneme porque muchas veces no estoy valorando lo que son y lo que significan para mí. Que no te pase como muchos que alcanzan a valorar lo que tenían cuando lo dejan de tener. Que mientras tengas a tus padres,
los valores y los honres como Dios te pide. Y por último, padres, honremos a nuestros hijos. Cuidémoslos y sigamos criándoles, conduciéndoles bajo el temor del Señor. Renovemos nuestras fuerzas, nuestro compromiso, nuestra consagración para con ellos, para dejarle al Señor en este mundo hijos que le honren y que le glorifiquen. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Permítenos salir de este lugar sin ser los mismos, desafiados a poner en práctica el consejo de tu palabra y al mismo tiempo expectante para ver el cumplimiento de tus promesas, que cuando ponemos en práctica tu palabra, baja tu bendición en una forma abundante. Tú eres el que restaura lo que pasó. Comienza hoy restaurando mi matrimonio y mi familia, dándole valor a lo que realmente tiene importancia. Que así sea, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, mis hermanos.